Muy buenos días y bienvenidas de nuevo al canal. Como habéis visto en el título, yo os traigo un layout. No suelo hacer muchos, la verdad, me encanta hacerlos y los disfruto mucho, pero necesito saber que tengo tiempo de sobra para entretenerme con él, dedicarle todo el tiempo que sea necesario a ver cómo queda finalmente, cambiar y poner cosas, y por eso es la razón por la que no hago tantos habitualmente. Bueno, lo que voy a utilizar esta vez no es ninguna foto, sino es una postal de una exposición de Sorolla. Hay una casa museo de Sorolla aquí en Madrid que es preciosa, os recomiendo muchísimo que vayáis a verla. Que bueno, yo fui ayer, la visité, me encantó, hice muchísimas fotos y compré algunas postales en la tienda del propio museo. Y una de ellas es esta de aquí. Es una postal en la que aparece la mujer de Sorolla junto a su hija pequeña, Elena, en el nacimiento, el día de su nacimiento. Pues él pinta ese momento, ¿no?, tan íntimo de la mamá que está recién parida y tiene a su bebé al lado, y ese momento de calma. Como veis, es un maestro del blanco. Fijaos que la habitación es blanca, la cama es blanca y aún así se distingue todo perfectamente, los volúmenes, y bueno, eso lo consigue con un montón de matices de grises y de amarillos, y para mí es espectacular. Y bueno, pues como estáis viendo, estoy intentando crear una serie de capas sucesivas que juegan un poco con los colores que tiene la foto. Vais a ver que voy a utilizar la gama de los blancos, pero algunas derivan un poco al gris, porque lo utiliza él para la pared, por ejemplo, y luego va a haber ratos que ponga elementos o añada papeles que tiendan un poquito más a ese amarillo, ese tono melocotón que utiliza él en algunas de las zonas de la postal. Entonces voy a jugar con esos dos polos, ¿vale? Ese gris como verdoso y ese amarillo un poco melocotón. Entonces lo que hago es probar distintas capas, las ordeno y las desordeno un montón de veces hasta que me convence el resultado. He rasgado los papeles, como habéis visto, con la mano, sin ningún tipo de medición, pero bueno, es más o menos como vosotros vayáis viendo que cuadra, ¿vale? Esto es una prueba de ensayo y error, y no tiene más misterio que os guste cómo queda la composición. Yo lo hago así. Voy cambiando, voy quitando, voy poniendo continuamente, lo estáis viendo. No es que tenga claro desde el principio cómo lo quiero que quede, pero más o menos, pues según voy poniendo unos papeles debajo de otros, digo, pues mira, de esta manera no me gusta, lo voy a poner arriba, abajo, y jugar un poco con las capas. Creamos así un volumen que va a hacer que la foto destaque muchísimo más. Los papeles que estoy utilizando, algunos de ellos, como este que tengo ahora mismo en las manos, es de Alúa, de la colección de boda que me regaló mi amiga Gema, y tiene un color, un verdoso, un verde tirando a gris, que me parece perfecto porque cuadra muy bien con la pared, como he dicho antes. Aunque hay unas figuras así realizadas como en blanco, apenas se perciben, de hecho prácticamente están tapadas, pero me da la oportunidad de jugar con ello, ¿no?, porque es un color que me interesa y las figuras no son demasiado evidentes. Hay otro de los papeles que habéis visto que también tiene como puntos de acuarela en los mismos tonos, así desiguales, que es de la misma colección. Hay un papel de madera en blanco que está como resquebrajada, y lo que he intentado es escoger la parte del papel en la que se nota más el amarillo. Esa parte inferior, justo debajo de lo que es la postal, que está como más envejecido, tiene un toque amarillo que me interesa porque es ese tono el que utiliza él para hacer la cama y el volumen. Entonces juego un poco con estos elementos. Esta parte es la parte para mí más delicada, porque una vez que tengo montado ya la composición y me gusta el resultado, se trata de irlo pegando con muchísimo cuidado sin que se desmorone lo demás, y a mí me resulta un momento crítico porque puedes pasar de verlo y al momento siguiente dejar de verlo y decir, lo he perdido". Entonces hay que ir con mucho tiento y con mucho cuidado pegando las distintas capas para que no se te muevan las otras. Para ello, ya sabéis, yo utilizo el Tombow, este pegamento que me va tan bien. Sé que hay gente que utiliza el líquido, pero bueno, a mí me gusta más este. Y bueno, yo sigo probando, como veis. He intentado meter una blonda que ahora mismo no va a encajar, pero más adelante veréis que sí. Y con los trozos que me quedan de los papeles que he rasgado, sigo poniendo un poco por la parte inferior derecha.
Ahí ya veis que he puesto la blonda. Es un elemento que da como muchísima ternura a la composición. Eh, Creo que es perfecta para este tipo de momentos. Y bueno, yo este layout no lo he hecho para nada en concreto, es decir, quería guardar esta postal porque me parece preciosa y me inspiró, pero creo que podría ser muy útil este tipo de composición o este proyecto, coger al menos una inspiración para hacer un layout o una composición bonita para un momento en el que nazca una personita en vuestra familia, un ser querido, y vayáis al hospital a verlo o a casa de los papás a verlo por primera vez, puede ser una posible idea, ¿no? El que os manden una foto que los papás en cuanto nace pues os mandan una foto del peque o de la mamá con el peque, aprovechar esa foto para hacer una composición con los colores que tenga la foto y el día que vayáis a conocerle pues se lo podéis llevar, yo creo que le podría hacer mucha ilusión. Entonces, bueno, como estáis viendo aquí, estoy utilizando varios chipboard de una colección que se llama Welcome Home, que os enseñé hace poquito. He puesto como una especie de banderín con un tono verdoso que me pega muy bien con los papeles de Alúa y voy a utilizar ese que es circular porque tiene ese tono, como digo, amarillo muy suave que va muy bien con las sábanas, ¿no? Eh, Cojo ahora una etiqueta también con los mismos tonos, tiene como un bordecito así en un tono caramelo muy muy suave y la pongo debajo. La intención ahí es poner por ejemplo una fecha, podéis poner un nombre, podéis poner lo que queráis. Ahora que tengo más o menos la composición más o menos decidida, lo que estoy haciendo es elegir qué elementos quiero añadir aparte de las capas, ¿no? Estoy pensando en poner alguna hojita, como estáis viendo, color verde, porque va a hacer como que tenga todo más sentido, ¿no? De unión entre los tonos verde, verde acuosos y los tonos más amarillos. Para eso también incluyo la palabra memory, que está hecha en madera, que tiene un poco esos tonos que decimos amarillentos. Y la hoja lo que me va a servir es como para unir la blonda, la composición de las capas y el título de la obra, ¿no? Es como que lo recoge todo, hace que se asocien, que se junten. Eh, el papel que hay de fondo es muy bonito porque es un papel que yo creo que simula un poco cuando hacemos una fotografía y se desenfoca un poco ese efecto del polvo o la imagen desenfocada que queda muy, muy dulce y para mí no interfiere nada en el resto de los elementos porque es muy difuso y muy sutil. Ahí como veis estoy reforzando las capas y reforzando el chipboard porque aunque tienen un elemento para adherirse a veces no pegan del todo bien, entonces estoy asegurándome de que nada se va a mover. Una vez que tengo todos los elementos fijados y adheridos con seguridad, lo que voy a utilizar es unos ribbons de la colección de Pin Paisley que os enseñé hace no mucho en el canal. Ya sabéis que es una colección que tanto los papeles como los elementos decorativos son preciosos, tienen ese toque rústico que me gusta tanto. Y voy a aprovecharme para coger estas pequeñas hojitas y enmarcar la foto desde la parte inferior y cerrar un poco esa esquina que ha quedado un poco abierta y para ello me sirvo de los rubors. Tienen un tono verde que me interesa por la hoja que hemos puesto al lado del título de madera y quedan preciosos. Yo creo que este toque queda muy bonito. De hecho, esa flor que veis justo al lado del chipboard, que es muy sutil, es también un rubón de la misma colección. No he grabado o no he dejado ese trocito de vídeo, era un vídeo de 55 minutos que he intentado acortar lo máximo posible para que no se os haga pesado y ese trocito pues no ha salido, pero es un rubón del mismo pack. Ahora lo que estoy intentando es poner la palabra together en un tono verde, que yo creo que es una palabra muy adecuada para el proyecto que estamos haciendo. Es también un rubón y la quiero poner en ese banner que hemos hecho anteriormente como un espacio para poner pues el nombre del peque o quizás la fecha, pero no he tenido el suficiente cuidado y al poner el dedo la O se ha difuminado y no se veía bien. Entonces, bueno, pues estas cosas pasan, hay que tener mucho cuidado con estos elementos de decoración porque son muy, muy frágiles y hay que intentar no poner los dedos como me ha pasado a mí. Entonces, bueno, buscamos otra solución, no hay ningún problema. Vais a ver que cojo otro que tiene un tono verde un poco más intenso de lo que hemos usado
en el proyecto hasta ahora, pero que está dentro de la misma gama cromática. Pruebo a ver dónde me gusta más, si en la parte inferior, a un lado, arriba, a la izquierda, a la derecha. Bueno, pues voy probando, es muy fácil porque como es transparente el fondo se puede ver perfectamente cómo puede quedar. Y bueno, finalmente decido ponerlo cerca del título como parte del mismo, al lado de la palabra memory, pues poner esta frase de tú y yo, que se refiere un poco a la mamá y al niño, y que yo creo que va a acabar de realizar esa diagonal que queremos desde el título hasta la parte inferior derecha. Estos rubros la verdad es que se transfieren fenomenal, no hay que hacer un esfuerzo demasiado intenso, con sujetarlo con cuidado para que no se nos mueva es suficiente y me encantan, la verdad es que creo que quedan muy bonitos, como que se unen tanto al papel que parece realmente que lo hemos hecho nosotros, que lo hemos pintado nosotros, no sé, a mí me gustan mucho. Entonces, bueno, ya vais viendo un poco la dinámica, ¿no? Esa composición de verdes con grises, un poco los tonos melocotón suaves en la palabra de madera y en el chipboard de abajo. Ahora estoy añadiendo un enamel también en tono verde justo al lado para darle ese toque verde que creí que le faltaba justo a esa esquina. En este momento escojo este pequeño ramo de flores, sí, una especie de bouquet, y pruebo a ver cómo quedaría justo detrás de la blonda. Un poco porque veo que la parte izquierda superior ha quedado demasiado verde y quiero equilibrar, ¿no? Equilibrar con la parte de abajo que tenemos ambos colores. Entonces pruebo a ver si me gusta que sobresalga un poco más, si me gusta más metida y finalmente pues la añado de forma que quede nada, unas hojitas que sobresalgan de la parte de atrás de la blonda muy ligeramente para no tampoco sobrecargar esa zona, ¿no? El tema es tener un equilibrio de colores, tener un equilibrio en cuanto a la simetría de la composición y que tenga todo mucha armonía, o por lo menos a mí me gusta que sean así. Aquí veis que añado un pequeño corazón también de madera justo en el espacio del banner para remarcar un poco este momento tan bonito, ¿no? Entre la mamá y el niño. Y cojo un chipboard de la colección de Welcome Home que pone en Gather, que es un tono verde, pero más parecido al tono verde del título, al You and Me. Intento meterlo, vais a ver, en varios momentos en la composición, pero no me acaba de cuadrar, porque por un lado me encanta cómo queda justo al lado de la blonda, pero no es el mismo tono de verde que el resto de los elementos que la rodean, con lo cual no quiero meter otro verde más tan cerca de ellos, ¿no? Finalmente, como vais a ir viendo, le encuentro un sitio que hace su función y al estar separados unos de otros, pues pasa más desapercibido, ¿no? Ese cambio de color, pero me parece una palabra bonita, me parece que está escrita con mucho gusto, sobresale un poquito y da volumen y bueno, pues yo la quería meter a toda costa y no encontraba el hueco. Ahora lo que estoy haciendo, como estáis viendo, es con un distresador estoy un poco haciendo los perfiles, el contorno de la hoja un poco más difusa, ¿no? Estoy dándole un poco de volumen, que quede un poco más informal, no tan cerrado, tan bien cortado, para que quede más hogareño o más manual. Y bueno, este paso siempre digo que lo hagáis al principio para no tener que estar moviendo el papel de un lado a otro. Pero es que a mí siempre se me ocurre al final y acabo haciéndolo cuando estoy terminando el layout. Ya por último, y como no puede ser de otra manera, le damos el toque mix media o el tono acuarela, como queráis decirlo, ya sabéis que me gusta muchísimo este efecto. He intentado hacer un color similar a ese verde grisáceo que estábamos usando y una vez que tapo la postal, lo que hago es espolvorear con el pincel a lo largo del papel, un poco enfocándome sobre todo en la diagonal que quiero conseguir, dando más fuerza a los golpes en la parte izquierda superior y un poco más suaves en la parte inferior derecha. Y así, bueno, pues lo que hacemos es unir el fondo con la composición y con los colores. Una vez que he dejado que se seque todo bien, todas las gotitas de acuarela, voy a poner una palabra en esos tonos amarillos muy suaves en la parte inferior, que significa mereció la pena. Y voy a añadir esta maderita que compré hace tiempo, es de toga,
Os recomiendo, si la tenéis y la vais a utilizar, que lo hagáis con mucho cuidado, porque con un poquito de presión que pongamos o tiremos con el pegamento hacia un lado puede llegar a romperse con muchísima facilidad. Entonces os recomiendo eso, que lo hagáis con mucha paciencia. Lo que quiero es poner este elemento en la parte inferior, un poco también para cerrar ese título y ese final de la composición. Es una planta que creo que queda muy dulce. A mí me recuerda al diente de león, no sé si exactamente es eso, pero creo que le da un toque muy dulce y muy tierno a lo que es el proyecto. Y así lo que es el corazoncito que hemos puesto en una esquina y el memory que hemos puesto arriba tienen una unión con la parte inferior. Lo que nos sobra, pues nada, lo cortamos con unas tijeras. Y ahora sí, os dejo con algunas imágenes de cerca y con algunas fotos. Espero que os haya gustado, que os haya inspirado y que nos veamos en el próximo vídeo. Hasta luego.